Muy bien, entonces, para iniciar nuestra clase el día de hoy, vamos a decir la oración que nuestro Señor nos enseñó. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Iniciamos esta clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Mi hermanos, a ver, hoy día vamos a empezar y nos toca la clase, como les dije, número 18. Sábado o domingo se titula esta clase, o sea, en realidad es, ¿qué día debemos guardar los cristianos? ¿El sábado o el domingo? Bien, vamos a ver qué nos dice la Biblia. ¿Y qué nos dicen también nuestros hermanos separados de la secta, ¿sí? Muy bien. Ellos dicen que la ley de Dios dada a Moisés es una ley perpetua y que debemos cumplir hasta hoy. Por lo tanto, dicen ellos, debemos guardar el sábado y lo dice la Biblia. Nos van a presentar citas como Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Comenzamos ahora sí con nuestra Biblia a buscar las citas bíblicas. Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice, así estuvieron terminados el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. El día séptimo Dios tuvo terminado su trabajo y descansó ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos después de toda esta creación que había hecho. Entonces, hermanos, ellos nos dicen que Dios santificó el séptimo día. Por lo tanto, dicen ellos, es sagrado. Esto, por ejemplo, nos podemos encontrar, hermanos, como los adventistas, que ellos guardan el sábado, ¿no? Son los que principalmente guardan el sábado. Los más conocidos, es decir, de entre de las sectas protestantes que guardan el día sábado. Y ellos se basan en esta cita, ¿no? Que es Dios santificó el séptimo día. Bien, vamos a buscar ahora también Éxodo, otra cita que nos mencionan, Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11. Éxodo 20, del 8 al 11. Éxodo 20, del 8 al 11. Éxodo 20, del 8 al 11 dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forrateros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Entonces, hermanos, aquí encontramos, también dice el séptimo día lo hizo sagrado. Entonces ellos, los protestantes, nos dicen que, como dice la Biblia, debemos guardar el sábado y no el domingo, que debemos hacer cumplir la ley, porque Dios descansó el séptimo día y lo hizo sagrado.
Vamos a ver a ejemplo de Cristo. Ellos dicen que Jesucristo guardaba el sábado y que nosotros debemos seguir su ejemplo. Y lo encontramos en la Biblia, dicen ellos, ¿no? Y nos van a mencionar citas como la siguiente. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16 dice, llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura. Muy bien, entonces ellos dicen, aquí la Biblia dice que era costumbre de Jesucristo asistir a la sinagoga los días sábados, ¿no? Y él leía encima, se ponía de pie a hacer la lectura de la Sagrada Escritura, ¿sí? Del Antiguo Testamento. Nos van a sacar citas también como Lucas 13, 10. Lucas capítulo 13, versículo 10. Lucas 13, 10. Lucas 13, 10 nos dice, un sábado Jesús estaba enseñando en la sinagoga. ¿Sí? Bien, entonces dice ahí que Jesús enseñaba los sábados y como él debemos guardar el sábado, porque él enseñaba en la sinagoga. También nos van a mencionar Juan capítulo 13, versículo 15. Juan 13, 15. Yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer como yo lo he hecho. Bien, entonces ellos afirman, Jesús nos da el ejemplo y dice que hagamos lo que él ha hecho, ¿sí? Entonces él guardaba el sábado y él iba a la sinagoga el sábado. Él enseñaba en la sinagoga el sábado. Él le hacía la lectura de la Sagrada Escritura los sábados. Porque así lo encontramos, dicen, afirman los protestantes, en el Evangelio, ¿no? Estamos viendo Lucas y Juan. Ahora vamos a buscar otra cita que ellos mencionan, que es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan 2, 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan 2, 6 dice, si alguien dice, yo pertenezco a él, debe portarse como él se portó. Entonces ellos afirman que los verdaderos cristianos debemos vivir como Jesucristo vivió y Jesucristo guardó el sábado. Muy bien, vamos a comenzar entonces nosotros hermanos a ir respondiendo a nuestros hermanos separados que guardan el sábado y afirman que nosotros debemos guardar el sábado. Vamos a buscar Lucas capítulo 18, versículo 20. Lucas 18, 20. Lucas 18, 20 dice, ya sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Muy bien, entonces, primero hay que recordar que en el libro de que Jeremías nos decía así, que habría una nueva alianza. Y estoy cifrando Jeremías 31, del 31 al 34.
Ya el Antiguo Testamento decía que habrá una nueva alianza. Y acá Jesucristo, en esta lectura de Lucas 18:20, nos está mencionando los mandamientos. ¿Sí? Pero, ¿se han dado cuenta de algo, hermanos? Que ya no menciona el sábado. Ustedes vuelvan a leer, ¿sí? Yo lo voy a volver a leer, 18:20. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Entonces, ya no dice nada del sábado. ¿Se olvidó? ¿Mm? Pero vamos a escudriñar la Sagrada Escritura para aclarar este tema. Y vamos a ir a ver el tema de la acusación contra Jesús. Y vamos a buscar Marcos capítulo 2, versículo del 23 al 27. Marcos 2, del 23 al 27. Marcos capítulo 2, versículo del 23 al 27 dice: Un sábado Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos. Mientras caminaban, los discípulos empezaron a desgranar espigas en sus manos. Los fariseos dijeron a Jesús: Mira lo que están haciendo. Esto está prohibido en día sábado. Él les dijo: ¿Nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando sintió necesidad y hambre, y también su gente? Entró a la casa de Dios siendo sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a los que estaban con él. Y Jesús concluyó: el sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Entonces, hermanos, vemos cómo Jesús defiende a sus discípulos de los fariseos, ¿sí? Y les enseña que el hombre es dueño del sábado y no que el sábado es dueño del hombre. Pregunto, ¿a quiénes se parecerán los fariseos en nuestros días? Por supuesto, a los hermanos que están reclamando que debemos guardar el sábado, que debemos respetar el sábado. Ya sabemos que el hombre no está hecho para el sábado. El hombre es dueño del sábado. Marcos capítulo 3, versículo del 1 al 6. Marcos 3, del 1 al 6. Marcos 3, del 1 al 6 dice: Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada. Pero algunos estaban observando para ver si lo sanaba Jesús en día sábado. Con eso tendrían motivo para acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada: Ponte de pie y colócate aquí en medio. Después les preguntó, ¿sí? ¿Qué nos permite la ley hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada enojado y muy apenado por su ceguera y dijo al hombre: extiende tu mano. El paralítico le extendió y la mano quedó sana. En cuanto a los fariseos, apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. Entonces, hermanos, siendo sábado y estando en la sinagoga, Jesús curaba violando la ley de Moisés, y por eso los fariseos estaban tratando de coludirse con Herodes para matarlo.
Muy bien, vamos a buscar ahora Juan capítulo 5, versículo del 15 al 18. Juan capítulo 5, del 15 al 18. Juan 5, del 15 al 18, dice, el hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales curaciones en día sábado. Pero Jesús les respondió, mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Los discípulos tenían más ganas, los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios llamándolo su propio Padre. Entonces, hermanos, aquí encontramos en Juan 5, del 15 al 18, que nuevamente la Biblia nos presenta a Jesús quebrantando el sábado, porque se suponía que en el sábado los judíos no podían hacer nada, ¿sí? Y Jesucristo les sigue curando, quebrantando la ley del sábado, ¿sí? Y encima los fariseos tenían más ganas de matarlo por quebrantar el sábado y por llamarlo a Dios Padre, que eso significaba y entendían claramente los judíos que él les estaba diciendo que era Dios en persona. Ahora vamos a buscar Juan capítulo 9, versículo del 13 al 16a. Juan 9, del 13 al 16a. Juan 9, del capítulo 13, versículo 13 al 16a. Dice, la gente llevó ante los fariseos al que había sido ciego, pero coincidió que ese día en que Jesús hizo lodo y abrió los ojos al ciego era día de descanso. Y como nuevamente los fariseos preguntarán al hombre cómo había recobrado la vista, él le contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos pues dijeron, ese hombre que trabaja en día sábado no puede venir de Dios. ¿Sí? Entonces, hasta ahí la parte A. Y encontramos nuevamente a Jesús violando el sábado, curando a un ciego de nacimiento, y los fariseos decían que por curar, por hacer esos milagros, no podía más bien Jesucristo venir de Dios, por no guardar el sábado. Ahora, hermanos, entonces, vemos claramente que en esta diapositiva donde estamos desarrollando este tema de la acusación contra Jesús, vemos así todas las citas donde Jesucristo, o sea, no respeta el sábado, no guarda el sábado, más bien dice él que trabaja el sábado igual que Dios, ¿sí? Cura al paralítico, cura al ciego, al tumido de la mano, todo en día sábado. Sus apóstoles comieron en día sábado sacando espigas, ¿sí?, del campo, y él los defendió, porque como les repito, para los judíos en sábado no se podía hacer nada más que ir a la sinagoga. Era el día de descanso. Ahora vamos a ver la actitud de los apóstoles. Nuestros hermanos separados también utilizan una cita para afirmar que los apóstoles guardaban el sábado. Y es Hechos capítulo 13, versículo del 14 al 15. Hechos 13 del 14 al 15. Hechos 13 del 14 al 15
Dice, mientras ellos, dejando Pergé, llegaban a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir, hermanos, si ustedes tienen alguna palabra de aliento para los presentes, hablen. Entonces, nuestros hermanos separados, los adventistas, nos dicen que los apóstoles guardaban el sábado, porque estaban precisamente con esta lectura diciendo que los apóstoles iban el sábado y a compartir con los judíos. Vamos a buscar Hechos, capítulo 16, versículo del 13 al 15. Hechos 16, del 13 al 15. Muy bien, Hechos capítulo 16, versículos del 13 al 15. Dice, y el sábado salimos a las afueras de la ciudad, a orillas del río, donde era de suponer que los judíos se reunían para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían acudido. Una de ellas se llamaba Lidia, y era de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase la palabra de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia, y luego nos suplicó, si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa, y nos obligó a aceptar. Entonces, hermanos, vemos que los apóstoles predicaban el día en sábado, ¿sí? Y hacían conversiones en el día sábado, bautizando a familias enteras. Vamos ahora a Hechos, capítulo 13, versículo 13 al 47. Hechos 13, 13 al 47. Hechos 13, del 13 al 47. Dice, es un poco extenso, pero lo voy a leer. Pablo y sus compañeros desembarcaron en Pafos y llegaron a Pergé, de Panfilia. Allí Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Mientras ellos, dejando Pergé, llegaban a Antioquía de Pisidia, el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir, hermanos, si ustedes tienen alguna palabra de aliento para los presentes, hablen. Pablo, pues, se levantó e hizo señal con la mano pidiendo silencio y dijo, hijos de Israel, y todos ustedes que temen a Dios, escuchen, el Dios de Israel, nuestro pueblo, eligió a nuestros padres, hizo que el pueblo se multiplicara durante su permanencia en Egipto, los sacó de allí con hechos poderosos y durante unos 40 años los llevó por el desierto. Luego destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio su territorio en herencia. Durante unos 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces pidieron un rey y les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Pero después Dios lo rechazó y les dio a David, de quien dio este testimonio. Encontré a David, hijo de Jesé, un hombre a mi gusto, que llevará a cabo mis planes. Ahora bien, Dios ha cumplido su promesa, ha hecho surgir de la familia de David un Salvador para Israel. Ese es Jesús. Antes de que se manifestara,
Juan había predicado todo el pueblo de Israel un bautismo de conversión. Antes de que se manifestara, Juan había predicado a todo el pueblo de Israel un bautismo de conversión. Y cuando estaba para terminar su carrera, Juan declaró: yo no soy el que ustedes piensan, pero detrás de mí viene otro al que yo no soy digno de desatarle la sandalia. Hermanos israelitas, hijos y descendientes de Abraham, y también ustedes los que temen a Dios, a todos nosotros se nos ha dirigido este mensaje de salvación. Es un hecho que los habitantes de Jerusalén y sus jefes no lo reconocieron, sino que lo procesaron, cumpliendo con eso las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron en él ningún motivo para condenarlo a muerte, pidieron a Pilato que fuera ejecutado. Y cuando cumplieron todo lo que sobre él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro, pero Dios le resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que habían de ser sus testigos ante el pueblo. Nosotros les traemos ahora la promesa que Dios hizo a nuestros padres y que cumplió para nosotros, sus hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios lo resucitó de entre los muertos y no volverá a conocer muerte ni corrupción, pues así lo dijo: les daré las cosas santas, las realidades verdaderas que reservaba para David. Asimismo, está dicho en otro lugar: no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Bien saben que David, después de haber servido durante su vida a los designios de Dios, murió y se reunió con sus padres y experimentó la corrupción. Otro, pues, es el que no sufre la corrupción, y ese es Jesús, al que Dios resucitó. Sepan, pues, hermanos, cuál es la promesa. Por su intermedio, ustedes recibirán el perdón de los pecados y de todas esas cosas de las cuales buscaron en vano ser liberados por la ley de Moisés. Quien cree en este Jesús es liberado de todo esto. Tengan, pues, cuidado de que no les ocurra lo que le dijeron los profetas. Atiendan ustedes, gente engreída, asómbrense y desaparezcan, porque voy a realizar en sus días una obra tal que si la contaran, no la creerían. Que si se la contaran, no la creerían. Al salir Pablo y Bernabé de la sinagoga, les rogaron que de nuevo les volviera a hablar de este tema el sábado siguiente. Y cuando se dispersó la asistencia, muchos judíos y los que temen a Dios les siguieron. Pablo y Bernabé continuaron conversando con ellos y los exhortaban a perseverar en la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a escuchar la palabra de Pablo, que les habló largamente del Señor. Los judíos se llenaron de envidia al ver que todo aquel gentío y empezaron a contradecir con insultos lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé les hablaron con coraje. Era necesario que la palabra de Dios fuera anunciada a ustedes en primer lugar. Pues bien, si ustedes la rechazan, se condenan a sí mismos a no recibir la vida eterna. Sepan que ahora nos dirigimos a los que no son judíos. El mismo Señor nos dio la orden: te he puesto como luz de los paganos y llevarás mi salvación hasta los extremos del mundo. Muy bien, entonces eso es lo que nos dice la palabra en este extenso pasaje. Les decía que si se dan cuenta, nuestros hermanos protestantes nos sacan esta cita de Hechos, capítulo 13, del 14 al 15, que está en rojo en su pantalla, ¿sí? Y yo he leído todo el contexto, ¿sí? Desde el 13, versículo 13, hasta el versículo 47, para entender, porque ellos dicen nada más que los apóstoles guardaban el sábado, porque iban al sábado. Pero con todo este contexto que ya hemos leído, nos damos cuenta en realidad de qué estaban haciendo. Por supuesto, ¿qué hacían los apóstoles? Buscaban a los judíos los sábados para convertirlos, porque ellos eran herederos de la promesa. ¿Sí? Ellos eran herederos de la promesa. Dios había dicho que les iba a enviar un Salvador y que los iba a hacer reyes.
Entonces, precisamente, ese día estaban reunidos. Y además, este texto que hemos visto dice que la ley no justificaba a nadie, o sea, a nadie hacía justo la ley de Moisés. Entonces, estamos aquí bien claros, creo, ¿sí? Miren, hermanos, si yo quiero ir en estos momentos a conversar con los adventistas, ¿sí? Y hablar de la palabra de Dios y demostrarles que el domingo es el día del Señor, ¿qué día voy a ir a buscarlos? ¿El sábado o el domingo? Por supuesto, tendría que ir el sábado porque el sábado los voy a encontrar a todos reunidos. Si voy a su templo, ¿sí? El día domingo no voy a encontrar a nadie. Lo mismo le pasaba a los apóstoles. Ellos no iban a ir domingo. Ellos iban el sábado a convertir a los judíos, ¿sí? Por supuesto, ellos se reunían, los cristianos se reunían ya el domingo, como lo vamos a ver, pero esa es la razón, ¿sí? Continuemos escuchando y bueno, leyendo citas sobre la actitud de los apóstoles. Vamos a buscar Hechos capítulo 17, versículo del 1 al 4. Hechos 17 del 1 al 4. Dice, Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar entre los muertos. Y les decía, este Mesías es precisamente el Jesús que yo les anuncio. Hubo algunos que se convencieron y formaron un grupo en torno a Pablo y Silas. Lo mismo hicieron un buen número de griegos, de los que temen a Dios, y no pocas mujeres de la alta sociedad. Entonces, continuamos encontrando acá que los apóstoles estaban anunciando el evangelio en día sábado, y ya lo hacían para los judíos y para los gentiles. Vamos a buscar ahora Hechos 18 del 4 al 6. Hechos 18 del 4 al 6. Dice, todos los sábados Pablo entablaba discusiones en la sinagoga, tratando de convencer tanto a judíos como a los griegos. Al llegar a Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se dedicó por entero a la palabra y aseguraba a los judíos que Jesús era el Mesías. Como se oponían y le respondían con insultos, se sacudió el polvo de sus vestidos mientras le decía, nada tengo ya que ver con lo que les suceda. Ustedes son los únicos responsables. En adelante me dirigiré a los paganos. Entonces, hermanos, al ver que los judíos rechazaban el evangelio en sábado, ¿sí? Pablo dice, ahora en adelante me dirigiré solo a los gentiles o a los paganos, ¿no? Y bien, entonces vamos a continuar ahora con Colosenses capítulo 2, versículos del 16 al 17. Colosenses 2, del 16 al 17. Colosenses 2, del 16 al 17 nos dice, por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. Entonces, hermanos, claramente vemos que San Pablo nos dice no respetar los sábados y la ley de Moisés, pues era sombra de lo venidero que era Cristo. Ahora vamos a buscar Gálatas, capítulo 4, versículo del 4 al 5. Gálatas 4, del 4 al 5.
Gálatas capítulo 4, versículo del 4 al 5 nos dice, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Entonces, hermanos, Dios envía a Jesucristo para rescatarnos de la ley de Moisés y hacernos sus hijos adoptivos. Entonces, hermanos, clarísimo, ¿sí? Clarísimo. Jesús no respetaba el sábado, trabajaba en sábado, ¿sí? Curaba en sábado. Los apóstoles hemos visto que también ellos no respetaban el sábado. Iban el sábado a la sinagoga porque tenían que predicar el evangelio, hacerles el anuncio a los judíos, y los judíos, la única forma de hablar con ellos todos juntos eran los días sábados porque ellos se reunían. Entonces los apóstoles iban a estas reuniones y después de leer las escrituras, ellos hablaban para convertir a los judíos. Muy bien, entonces ahora vamos ya a ver, ya estando claro que no es el sábado lo que guardan los cristianos, vamos ahora a ver el domingo. Ahora vamos a estudiar en la Biblia cómo el domingo se vuelve el día de guardar de los cristianos. Así que vamos a ver pasajes bíblicos sobre la resurrección de Cristo. Busquemos Mateo capítulo 28, versículo 1. Mateo 28, 1. Mateo 28, 1 dice, pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. Dice, pasado el sábado, ¿no? O sea, el domingo. El primer día de la semana es domingo. Pasado el sábado, el domingo, el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro, ¿sí? Entonces, hermanos, vemos cómo en domingo, Jesucristo vence la muerte y resucita. Por eso, hermanos, nosotros no le debemos temer a la muerte, ¿sí? Porque nosotros vamos a resucitar igual que Cristo. Pero, por supuesto, tenemos que estar en gracia de Dios. El temor que a veces nos invade sobre la muerte es porque no estamos en gracia de Dios. Busquemos Marcos 16, 2. Marcos capítulo 16, versículo 2. Marcos capítulo 16, versículo 2. Dice, y muy temprano, Marcos capítulo 16, versículo 2, dice, y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro. Apenas salió el sol, se decían unas a otras. Bien, entonces ese es un texto paralelo de Mateo, al Mateo 28, 1, y nos muestra que la resurrección fue el día domingo. Ahora busquemos Lucas, capítulo 24, versículo 1. Lucas 24, 1. Lucas 24, 1 dice, el primer día de la semana, muy temprano, fueron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Siendo domingo, sí, porque dice el primer día de la semana, y siguiendo la costumbre de la época, las mujeres llevaban perfumes para el cuerpo de Jesús, pero el Señor había resucitado. Y vamos a buscar ahora Juan capítulo 20, versículo 1. Juan 21.
Juan capítulo 20, versículo 1 nos dice, el primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Entonces, hermanos, si se dan cuenta, todos los pasajes que hemos leído vienen a ser de los 4 evangelistas y hablan de lo mismo. Son textos paralelos. Que el primer día de la semana, o sea, pasado el sábado, el domingo, Jesucristo resucita de entre los muertos. Todos los evangelistas coinciden que Jesucristo resucitó en domingo. Bien, continuemos. Ahora hemos visto el domingo la resurrección de Cristo, ¿sí? Primero. Ahora vamos a ver las apariciones de Cristo en domingo. Muy bien, entonces vamos a buscar ahora la cita de Mateo 28, 9. Mateo 28, 9. Mateo 28, 9 dice, en eso Jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo, paz a ustedes. Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Entonces, hermanos, el domingo de su resurrección se les presentó a María Magdalena y a María, ¿sí? Entonces, si leemos el contexto del pasaje de la cita que hemos leído, vamos a ver que es el día domingo, que se le aparece a María Magdalena, María Jesucristo. Vamos a buscar Marcos 16, 14. Marcos capítulo 16, versículo 14. Marcos 16, 14. Dice, por último, se apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe y por su dureza de creer, a lo que habían visto resucitado, ¿no? A los que lo habían visto resucitado, perdón. Leo nuevamente. Por último, se le apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Entonces, en domingo también se les aparece a los apóstoles. Los apóstoles habían recibido noticias, ¿no? Habían llegado discípulos y había llegado María Magdalena a decirle Jesús ha resucitado y ellos no creían. Entonces, Jesús se les aparece, ¿no? Bueno, aquí estoy. ¿No quieren creer? Aquí estoy. Vamos a buscar Juan 20, del 19 al 20. Juan 20, del 19 al 20. Juan 20, del 19 al 20. Juan 20, del 19 al 20 dice, ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Muy bien, entonces, hermanos, aquí también encontramos otro pasaje donde en domingo Jesucristo se le presenta a los discípulos. Busquemos ahora Lucas capítulo 24, versículo del 14 al 33. Lucas 24 del 14 al 33. Lucas 24 del 14 al 33.
Dice, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó? Les preguntó. Les contestaron, todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debería libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y, al no hallar el cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos, y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Muy bien, hermanos, entonces este extenso pasaje que he leído de la Biblia nos dice pues que el domingo de su resurrección también se les aparece a los discípulos que iban de camino a Emaús, que lo reconocen al partir el pan, ¿no? O sea, la Eucaristía. Ahora vamos a buscar Lucas 34, Lucas 24, 34, Lucas 24, 34, el siguiente versículo de donde hemos estado leyendo, ¿sí? Dice, recordemos que en el 33 dice que a ellos regresaron donde los apóstoles y los discípulos, ¿sí? Y dice el 34. Eso les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Eso es lo que le dijeron cuando ellos habían llegado también a ver a los apóstoles. Entonces, en el domingo se le apareció a Simón Pedro, ¿sí? Entonces ya hemos visto que hasta el momento en el domingo sucede la resurrección de Cristo. Y el domingo Él hace sus apariciones a sus discípulos y a las mujeres, que eran también sus seguidoras, ¿sí? Ahora vamos a ver que el domingo también Él da poder para perdonar los pecados. Vamos a Juan, capítulo 20, versículo 19 y del 22 al 23. Juan 20, capítulo 19 y 22 al 23. Juan 20, 19. Dice,
Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Versículo 22, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Entonces, hermanos, encontramos que en domingo nuestro Señor da el Espíritu Santo a los apóstoles y el poder para perdonar los pecados en su nombre. Vamos a ver ahora que en el envío también a predicar en domingo. Juan 20, 21. Juan 20, 21 dice: y Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Entonces vemos la primera lectura que en domingo nuestro Señor les da la misión de ir a predicar. Marcos 16, 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Un texto muy conocido. Dice: y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Vemos otra cita que en domingo él manda a predicar a todo el mundo. Muy bien, vamos a ver el caso de Tomás. Y para esto vamos a buscar Juan 20, del 24 al 29. Juan 20, del 24 al 29. Dice: Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. Y después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen. El domingo también se le presenta a Tomás, ¿sí? Para que Tomás, el incrédulo, como le conocemos, crea. Continuemos con el tema del domingo y vamos a ver el día del Pentecostés. Para esto vamos a buscar Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 5 y 14. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo del 1 al 5 y 14. Hechos 2 del 1 al 5 y 14 dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Y se aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie
alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. Vemos entonces cómo el domingo reciben el Espíritu Santo los apóstoles y Pedro realiza su primera predicación. Y si recordamos nosotros el pasaje, esa primera predicación en domingo de Pedro, se convierten 3,000 personas en Jerusalén. Vamos a ver la fracción del pan. Hechos 27. Hechos 27. Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos 27 nos dice: el primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan, y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos, pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Entonces ya encontramos en Hechos de los Apóstoles 27, Hechos de los Apóstoles 27 que he leído, que los cristianos se reunían los domingos para la fracción del pan, ¿sí? Y encima Pablo dice, no, les predicó tanto que se extendió hasta la medianoche. Imagínense, ¿no? Y normalmente ahora, ¿qué pasa con los cristianos cuando van a la misa? Están viendo la hora, ¿no? A ver si que no se pase 45, 50 minutos, ya están aburridos. Imagínense si tuviesen a Pablo presente. Estarían hasta medianoche, horas tras horas, la gente escuchando a Pablo. El día de la fracción del pan. Vamos a ver el día de la colecta. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2. 1 Corintios 16, 2. 1 Corintios 16, 2 dice: cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger las limosnas. Entonces, el día domingo se hacían las colectas en las iglesias, en los templos, ¿sí? O en las catacumbas, porque recordemos que ya estaban perseguidos, incluso en esa época ya había persecución contra los cristianos. Vamos a ver también el Apocalipsis. Para esto vamos a buscar la cita Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis 1, 10. Apocalipsis 1:10 dice: se apoderó de mí el espíritu del día del Señor, y oí a mis espaldas una voz que sonaba como trompeta. Entonces, hermano, el día domingo, Dios se le manifiesta a Juan mediante una visión y le da el mensaje de esperanza para los cristianos, que es el Apocalipsis. ¿Sí? El Apocalipsis es un mensaje de esperanza y de consolación para los cristianos. No tiene nada que ver con esa mala interpretación que hacen las sectas diciendo como que el Apocalipsis es algo malo para todos, ¿sí? ¿No? Es la desaparición del mundo. No, más bien es una carta de esperanza, de amor para los cristianos que están sufriendo la persecución. Es un mensaje de Dios y que van ellos a resucitar, que van a estar en el cielo. Muy bien, hermanos, entonces hasta ahí tenemos la clase de lo que tenía que explicarles. Ahora ya comenzamos con la rueda de preguntas, así que pueden escribir al chat, pueden abrir sus micrófonos y hacer las preguntas que quieran, las dudas que tengan. También si quieren hacer un aporte lo pueden hacer. Así que comencemos a ver con las preguntas. Hoy tenemos bastantes participantes, me imagino que va a haber bastantes preguntas. Muy bien. Buenas noches, hermano Pablo. Marco, buenas noches. Hermano, ¿me escuchado bien? Sí, lo escucho. Muy bien. Entonces,
Muy bien, todos los cristianos entonces tendríamos que los domingos rendirle culto a Dios, ¿verdad? Así es, los cristianos, nuestro día de reunión es los domingos, como hemos visto, ¿sí? Claro, Únicamente. muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más que quiera preguntar? ¿Alguna duda? ¿Mm? A ver, encendieron sus micrófonos, pero no hacen preguntas. Hermano Pablo, buenas noches. Hermano Marco. Soy Marco Antonio. Marco Antonio. No se Marco preocupe. Antonio, buenas noches. ¿Cómo explicarle al estudiante? Porque nosotros podemos gozar misa el día domingo. El cristiano goza misa el día domingo, porque es el día de la resurrección, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explicarle al estudiante? Hemos visto por muchas razones que es el día de reunión de los cristianos. Claro. Entonces, ¿cómo explicarle al estudiante en que la misa del sábado es válida para el domingo? A ver, muy bien. La misa del sábado, ¿de qué hora? A partir de la tarde, ¿no? A ver, a partir de las 6 de la tarde, ¿sí? Sí, a partir de las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde, De las 6 sí. de la tarde. Tiene una explicación, porque para el pueblo judío, ¿sí? A las 6 de la tarde cambiaba el día, ¿sí? Entonces, por eso la misa de las 6 es ya las lecturas del día domingo, ¿sí? Bien, entonces ahora, esa es la razón en realidad, pero nosotros deberíamos asistir el día domingo, porque no es válido para para nosotros, dicen, yo voy a la misa el sábado a las 6 de la tarde, porque en la noche tengo una fiesta, más tarde tengo una fiesta y al día siguiente no voy a poder ni levantarme, ¿no? Entonces no es así. O el día domingo ya tengo una parrillada, tengo una reunión familiar y no voy a poder ir a misa. Así que yo soy bien cumplidor y me voy el sábado. Ahí no estás poniendo a Dios sobre todas las cosas. Tienes que poner a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Es para una emergencia, algo que te imposibilite y bueno, puedes ir el sábado, ¿sí? Pero no es razón de ir el sábado para no ir, para tener el día domingo libre, para hacer lo que yo quiera. No, no es así, ¿sí? El domingo en realidad es el día de descanso, ¿sí? El sabbat para nosotros. Pero ese día de descanso quiere decir que yo no voy a estar, o sea, tirado en la cama, sino que es el día que yo tengo que dedicarlo al Señor. Ese es el día domingo, es dedicado al Señor. Descanso de todas mis labores, de todo lo que yo hago y me concentro en el Señor. Esa es la razón del día domingo, que es el primer día de semana y la reunión de entrega al Señor, ¿sí? Entonces, lo mínimo que podemos en realidad hacer el domingo es ir a misa. Tenemos que sí o sí comulgar, pero tenemos que hacer muchas más cosas. Los cristianos católicos que están comprometidos, se puede decir que ya dan un paso más allá en el ser verdaderos cristianos, ya hacen otras actividades en pro de Dios, ¿sí? Hacen actividades de repente de ayuda social o sales a predicar el evangelio, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, porque hay varios hermanos aquí presentes en esta reunión que son apóstoles de la palabra, que pertenecen al movimiento al cual yo pertenezco, y bueno, tengo la responsabilidad del movimiento aquí en la diócesis de Chiclayo,
y ellos salimos los domingos a evangelizar, ¿no? Aparte de ir a misa, más bien vamos temprano a misa, o la idea es ir temprano para poder tener todo el tiempo posible disponible para evangelizar. Entonces ya hacemos algo más para el Señor. Entonces el domingo lo dedicamos al Señor, ¿sí? Entonces esa es, se puede decir, la forma correcta de vivir el domingo, que es el domingo es para el Señor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano Marco Antonio, Sí. o hermano, o bueno, Sí. o Marco Antonio, no sé cómo. Como hermano, usted ¿no? guste decir, hermana, no hay problema. Bueno, bien, usted decía que deberíamos ir todo el domingo y no el sábado a las 6, pero los sacerdotes realizan misa del sábado a partir de las 6 para el domingo, y hay una cierta cantidad de católicos cristianos que van a misa los sábados a partir de las 6 de la tarde porque es ya misa de domingo y ya no van el día domingo. Entonces, ¿no cree que estaríamos un poquito contradiciéndonos, y más aún que decimos el día sábado terminaba a las 6 de la tarde? Porque por eso también nosotros sacamos que Jesús resucitó al tercer día, porque Así. muere un viernes a las 3 de la tarde y empezamos a contabilizar, el viernes termina a las 6, hasta el domingo que contamos el tercer día. Entonces, ¿cómo es que, por qué? Porque nosotros también trabajamos con estudiantes, con jóvenes. Entonces, ¿de qué formas? Y finalmente el joven va a decir también, hay muchas catequesis que se daban a los jóvenes y que se asiste la confirmación o la comunión en los días sábados, y los chicos terminaban con la Santa Misa del sábado como si fuera ya el domingo, que lo hacíamos con los jóvenes. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir al joven, hay que ir el día domingo, si les hemos venido enseñando que era el sábado, y así también muchos sacerdotes nos los han enseñado a nosotros? No, sí, yo no estoy diciendo lo contrario, yo le estoy diciendo que a partir de las 6 de la tarde ya las misas son o sea, las lecturas son de domingo, ¿sí? Como forma extraordinaria se puede ir el sábado, ¿no? Se hace una reunión, bueno, aquí la primera comunión, ¿no? El sábado la confirmación el sábado, perfecto, pero ese es un día, una reunión, se puede decir, extraordinaria. Uno puede ir a misa de lunes a domingo, ¿sí? De lunes a domingo puede ir a una misa, pero o sea, el día de guardar es el domingo y tenemos que acostumbrarnos a que la misa ir el domingo. Ese es el día y ese es el día que debemos de guardar. Por eso no, o sea, una cosa es que hagamos una celebración especial por algún motivo y, bueno, ya se hizo la misa el domingo, perdón, el sábado por el tema de la confirmación, de la comunión, perdón, de la primera comunión, pero hay que ir el domingo, ¿sí? Entonces, eso es algo, se puede decir, circunstancial y especial. Lo normal es el domingo y así tiene que ser enseñado que se tiene que ir y participar el domingo, ¿ya? Entonces hermano, esa sería una de las formas también, creo, no sé, ahorita usted nos lo está diciendo porque cada vez que nosotros hemos asistido a diferentes cursos y hemos recibido este curso, realmente se nos ha dicho que, y los sacerdotes nos han dicho eso, de que el sábado es válida la misa para el domingo, ¿no? Sí, y sabemos la realidad de nosotros como cristianos, como católicos, que a veces no vamos a misa todos los días, sino van los domingos nada más, o como ya se ha dicho que se puede ir el sábado desde las 6 de la tarde, van solamente el sábado. Entonces, más que nosotros es cómo nosotros le decimos a nuestros estudiantes. Entonces, creo que debería hablarse toda la iglesia el mismo lenguaje, porque si no, entramos en contradicciones, y entonces, ¿cómo le decimos a los muchachos cuando otros, porque no somos los únicos? Por ejemplo, yo soy profesora del área de religión, y cómo es que yo le digo al joven de que tiene que ir a misa, de hecho de que tenemos que ir a misa todos los domingos, perdón, todos los días y los domingos, de hecho también, pero ¿cómo es que le digo yo, oye, ¿sabes qué? No solamente si vas a la misa el sábado, porque lo digo que a veces hay catequesis que se da todos los sábados se termina con la Santa Misa del domingo, que en este caso es a las 6 o 7 de la noche.
¿no? Y se participa con los jóvenes, y ellos ya no vienen el domingo. Entonces habría que cambiar la forma como le decimos, o explicarlo un poco mejor, ¿no? Sí, hermana, en realidad, como les digo, o sea, tienen que ser muy claros, es que ellos los están acostumbrando a participar de misa, ¿no? Porque si no los acostumbran, no van a ir a misa. Porque si les dicen que ellos van a ir a la catequesis y no es necesario que vayan a misa, no van a misa. ¿Sí? Entonces, tienen que participar de misa y se puede decir, es para que se acostumbren en realidad. Pero el día que tienen que ir es el día domingo. ¿Sí? Ahora, por eso les digo, a nosotros, o sea, cada uno en su conciencia sabe si está haciendo bien o está haciendo mal. Como les repito, si yo no, o sea, me voy los sábados deliberadamente solo porque no quiero, o sea, no quiero ir el domingo, quiero tener el domingo para mí, entonces estoy faltándole a Dios, ¿sí? Yo tengo que ir el domingo, ¿sí? Empieza de cierto a las 6 de la tarde, pero la misa, o sea, nosotros acordémonos que ese es en el horario, se puede decir que se tienen las misas por el tema del judaísmo, pero nosotros sabemos que el día domingo empieza a las 00 horas de la noche, ¿sí? Y estamos comenzando el domingo, el primer día de la semana. Entonces deberíamos ir el domingo, ¿sí? Aunque sabemos que la misa de 6, porque ya les dije, ¿no? Por el tema entonces dan las citas, las lecturas desde esa hora, las lecturas del día siguiente, pero es para casos excepcionales en realidad, ¿sí? Y por supuesto ya cuando gradualmente se va entregando al Señor, va participando más de misa. Yo conozco personas que diariamente comulgan, ¿no? Parejas de esposos que van y comulgan, ¿no? Y participan de la misa todos los días, ¿no? A ver, por ahí, por ejemplo, en el chat les he puesto el nombre del canal de YouTube que tengo para que los que me estaban pidiendo que grabar, está grabado y está colgada ya las clases. Pero ahí dice, por acá me dicen, la hermana Eliana, ¿cuál era la ley perpetua? Bien, en el Antiguo Testamento ya lo hemos visto en la clase anterior, justamente de Antiguo y Nuevo Testamento, donde se habla de una ley perpetua, ¿sí? Pero también es una forma de hablar. Es para que el pueblo de Israel, que era duro de corazón, no hacía caso, era para que el pueblo cumpla, ¿no? Entonces le decían ley perpetua, era para que hagan caso, ¿sí? Es como decir aquí en lo humano y en el Perú, el gobierno, decreto supremo, ¿no? Y se tiene que cumplir porque se tiene que cumplir, que es un decreto supremo. Entonces, por eso se decía, es ley perpetua. Así, Eliana, ¿ya? Por eso era una forma, o también era otra forma. Yahvé, en este caso, Yahvé le dijo a Moisés, ¿sí? Es otra expresión que hay en el Nuevo Testamento para mandar un precepto, una ley, o sea, un precepto, ¿no? Entonces, para que sea cumplido. Bien, es como cuando uno le dice al hijo, o sea, la mamá le dice al hijo, ¿no? Tu papá me dijo tal cosa por si acaso, ¿no? Entonces, para que el hijo haga caso. Lo mismo, Dios o Yahvé le dijo a Moisés tal cosa para que hagan caso. ¿Ya? Pero son recursos literarios nada más que utilizaron los escritores de la Biblia, los autores de la Biblia, para poder que el pueblo obedezca, ¿no? ¿Sí? Y la ley, como hemos visto, la ley se cumple por completo con la muerte de nuestro Señor crucificado. Él en la cruz dijo, Padre, todo se ha cumplido, ¿sí? Entonces se cumplió toda la ley. ¿Alguna otra pregunta? Hermano, buenas noches. Buenas noches. Mire, en conclusión de todo el tema que hoy pues, nos ha enseñado, para mí, ¿cuál sería esa respuesta exacta
para nosotros poder defender nuestra fe con nuestros hermanos separados. O Bien, el resumen de todo el tema. En realidad, claro, en realidad hay muy pocas sectas que guardan el sábado, ¿sí? Que son los adventistas y algunos pentecostales que son los que guardan el sábado. La gran mayoría de cristianos, ¿sí? Guardan el domingo, ¿sí? Primero. Segundo, la respuesta es nosotros seguimos la ley de Cristo, no la ley de Moisés. Esa es la verdadera respuesta. Si tú guardas el sábado, así como tienes que dar diezmo de todo, ¿sí? Diezmo de todo, porque los que guardan el sábado tienen que dar diezmo, porque si comienzas a cumplir, así lo dice Pablo, ¿no? Si tú cumples algo de la ley o pretendes cumplir algo de la ley, tienes que cumplir toda la ley, ¿sí? Entonces, y todo lo que implica la ley. Por ejemplo, las mujeres, habíamos visto, ¿no? Que si la mujer tiene su regla, se queda una semana impura, no puede hacer nada la mujer, todo lo que toca, donde se sienta, toca, queda impuro. Y todo el que toque lo que tocó esa mujer, se queda impuro hasta la tarde, ¿sí? Entonces, que la mujer está embarazada y tiene un embarazo de un niño, son 33 días de impureza. Si es una mujer o sea, una niña que da luz, son 66 días. Así, el día sábado no pueden hacer lo que es nada. No pueden cocinar, no pueden nada. O sea, tienen que dedicarse al Señor. Y así todo, cumplir todas las cosas de la ley. No pueden comer todo tipo de alimentos porque la ley de Moisés prohíbe, ¿no? Por ejemplo, el chancho, ¿no? Ya no podrían comer cuy, acá en el Perú, acá en Chiclayo no podríamos comer toyo, no podríamos comer raya, no podríamos comer langostino, no podríamos comer cangrejo, no podríamos comer conejo, ¿ya? Entonces, si vas a cumplir la ley de Moisés, tienes que cumplirla todita. La ley de Moisés dice que una vez al año tienes que tú peregrinar a Jerusalén. O sea, una vez al año tendrías que ir obligatoriamente a Jerusalén sin pretextos. No es que no tengo plata ni nada, tienes que ir a Jerusalén una vez. Porque supuestamente estás siguiendo la ley de Moisés. ¿Ya? No es lo que no es lo que a mí me conviene, porque a veces también es a lo que a mí me conviene. Los pastores normalmente exigen el diezmo por su conveniencia económica. Sí, pero el diezmo pertenece a la ley de Moisés. El pueblo judío sí tenía que pagar el diezmo. Los cristianos no pagamos diezmo, ¿sí? Fuimos liberados de la ley y del diezmo. Entonces, por eso les digo claramente, o sea, hay que saber, si tú eres seguidor de Cristo, tienes que seguir lo que enseñó Cristo. Sino que normalmente y lamentablemente hay personas y pastores que tuercen la palabra de Dios para afirmar lo que ellos quieren, ¿sí? Y hay personas que han fundado sectas también bajo la libre y su propia interpretación de la Biblia. Entonces no hay un estudio profundo. Si comenzamos a estudiar vamos a encontrar la verdad, ¿sí? Entonces no nos podemos confundir. Y eso es, o sea, claramente, ¿eres seguidor de Cristo o eres seguidor de Moisés? Si eres seguidor de Moisés tienes que seguir toda la ley. Cristo nos ha liberado de la ley y nos ha dado su ley, ¿sí? Hermano. ¿Sí? Hermano Marco. Sí. Hermano Marco, habla Lucila Rojas, buenas noches. Hermana Lucila, ¿cómo está? ¿Qué tal? Desde Chachapoy a la hermana Lucila, ¿no? Sí. Marquito, para completar la idea de las profesoras de religión que estaban opinando que tienen que ponerse de acuerdo para escuchar misa sábado, domingo, no es que hay un desacuerdo. Por lo que he leído, escuchado, hablado con los sacerdotes y por lo que he escuchado también tu explicación, es que lo que pasa es que hacen la catequesis los sábados los chicos y aprovechan para llevarlos a misa. Pero yo lo que sé y entiendo es de que excepcionalmente se puede escuchar el sábado porque la misa es la misma el día siguiente, pero lo que debe ser como norma, o sea, lo que debe ser para nosotros es escuchar, guardar domingo
y excepcionalmente escuchar sábado. Como tú dices, queda ahí en nuestra conciencia de que por qué vamos sábado o sea, por cumplir, pudiendo ir domingo. No es contradicciones que los sacerdotes, los católicos estamos contradiciéndonos, sino que no es la ley, es escuchar misa, ¿cómo se llama? El catecismo, ¿no? Guardar misa los domingos, escuchar misa los domingos y fiestas de guardar. Ajá, y excepcionalmente los sábados, ¿no? Los sábados, eso que debe quedar claro entre nosotros. No hay que estamos contradiciendo los sacerdotes, que los profesores de religión, que tu hermano en tu explicación que estás dando, ¿no? A lo menos a mí sí me ha quedado claro en ese sentido. Gracias, eso nada más quería. Gracias. Como buena abogada que es usted, hermana. ¿Ah? Hermano. Es la ley y la otra es la excepción, ¿no? Es verdad, hermano, eso es verdad. Hermano, buenas noches. A ver, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Te habla Mirna de Venezuela. ¿Cómo está, hermana Mirna? Qué gusto de tenerla por acá. Igualmente, hermano. Bueno, mira, con respecto al tema de celebrar la Eucaristía el día sábado y válida para el domingo, yo entiendo, y desde la liturgia de las horas, que es la oración de la iglesia y de todos los cristianos, se celebra siempre las primeras vísperas del día domingo. Se celebran a partir de las 5:30, 6 de la tarde. Esto es como preámbulo para una festividad importante, porque para nosotros los cristianos, la festividad importante y la máxima es el domingo, que es la celebración de la resurrección de Cristo. Por eso creo que en las primeras vísperas o las vísperas del sábado es importante también celebrarlo. En el caso de los chicos que van a la catequesis de primera comunión, hacerles quizás ver y entender y gustar que la fiesta principal es el domingo, pero que comenzamos a celebrarla como los primeros cristianos desde el día sábado, porque ya esto se instauró en la persecución de los cristianos. El mundo, los judíos que vivían en la diáspora, que vivían escondidos, celebraban el día sábado. Desde ese día comenzaban la celebración para disfrutar el día domingo, para poder darle sentido y entender la resurrección el día domingo. Pero en la persecución ellos comenzaban las festividades del día sábado. Entonces eso se ha quedado con nosotros, por eso la iglesia, el magisterio de la iglesia ha instaurado o sigue la tradición de los primeros cristianos de celebrar las primeras vísperas como preámbulo a la gran festividad que es el domingo. Eso es lo que yo entiendo y eso es lo que quería también aportar un poquito. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Mirna. Qué bueno, con sus aportes, ya que usted también ha tenido mucho tiempo de catequista. Bien, ¿alguien que más que quiera compartirnos su opinión, algún saber que tengan sobre el respecto del tema o alguna otra pregunta? Hermano, simplemente también quiero aportar ahí un poquito y afirmar de las hermanas que hemos hablado, las dos hermanas últimas. Es verdad, muy importante, el domingo es el día principal, ¿no? Pero si una persona, alguien tiene la oportunidad de ir a misa el sábado y ir a misa el domingo, bienvenido sea, hermano. Eso es verdad. Eso es lo que podía también un poquito aportar. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Hermana Lucila creo que levantó la mano. Tenía que bajarla, ya no. Ah, muy bien, muy bien, hermana. No, hermanito, no. Ya, muy bien. Bien, ¿alguien más? A ver el chat, de repente hay alguna otra. No, no hay preguntas en el chat. ¿Alguna pregunta más, hermano? Por última vez, a ver. O sea, es decir, les pregunto por última vez porque ya no me responden. Bien, entonces, hermanos, vamos a continuar. Y recuerden, ahí les está mis redes sociales, ¿sí? Soy Marco Antonio, no soy Pablo. Y ahí tienen mi Facebook, mi correo, mi Gmail también, si quieren ponerse en contacto conmigo. Y ahí está el canal de YouTube donde estamos colocando
todas las clases. Las clases ya están subidas hasta la clase anterior a esta, a la 17, ya están en el canal de YouTube. Ustedes pueden suscribirse, pueden compartir con sus alumnos también, o con sus compañeros también, de sus colegas, el canal de YouTube. Muy bien. Eso, y la próxima semana nos toca, perdón, la próxima clase, que va a ser el día lunes, nos toca el tema, que son dos temas juntos en realidad, alma e infierno, ¿sí? Esos son los temas que nos tocan. Muy bien, entonces, ya para concluir esta clase, vamos a regalarle una rosita a nuestra Madre María, diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta clase ha concluido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Igualmente, mamá. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias, hermano.